propósito de todos los casos de violencia que hemos tratado esta semana que apenas inicia y este fin de semana que recién acaba de pasar. Hemos invitado a la psicóloga forense Angie Santana, especialista en intervención psicosocial, para hablar justamente de los casos de violencia que han culminado en tragedia. Angie, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué gusto y qué placer estar con ustedes, aunque el tema no es muy agradable, sin embargo es innecesario que se aborde. Cuéntanos desde el punto de vista científico, ¿cómo reciben ustedes esta situación que hemos tenido en esta semana? Ayer hablábamos de un caso en específico por la mañana, sin embargo en el transcurso del día ocurrieron 2 casos más. Así es. Pero el del fin de semana fue sumamente dramático, primera vez en nuestra historia, al menos reciente, en el país, que tenemos un tirador a campo abierto en una zona urbana en República Dominicana, más de 10 heridos, 6 muertos, y simplemente porque hasta la prensa lo ha titulado mal, estaba celoso y tenía un caso pasional. Para mí es dramático que se titule como un caso pasional, claro, algo que tiene que ver con un crimen. Totalmente, hubo, a mi entender, desde el punto de vista psicológico, hubo un manejo, una distorsión a lo que realmente pasó en ese hecho. Lo que pasó en esta semana no es mucho más de lo que viene ya pasando, pero que no se ha abordado de una manera adecuada, oportuna, y desde el área que se debe de abordar, que es el área de la prevención y la educación emocional de las personas, tanto de los hombres agresores como de las mujeres víctimas de la agresión. Angie, hemos visto a este hombre que... Y queremos tratar de entender la psicología de una persona que actúa con esa premeditación, con esa alevosía, que decide acudir con 2 cargadores, quitarle la vida o intentar quitarle la vida a la que era su pareja, posteriormente arremeter contra otras personas que nada tienen que ver con el hecho. República Dominicana, si bien es cierto, está mal acostumbrada, porque esto hay que decirlo, estamos mal acostumbrados a normalizar los casos de violencia. No habíamos visto esta intencionalidad de dañar a una persona familiar y después de que continúe la hazaña violenta o ese derramamiento de odio. ¿Cómo lo evalúas? Mira, esto es un poco, como dije ahorita, es un poco más de lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Cuando el agresor o la persona con un perfil de agresor pierde el control a los niveles macro, pasa este tipo de cosas. No había pasado que nos hayamos enterado. Sin embargo, ha pasado micro situaciones parecidas. Cuando una persona llega, para no referirme al sexo masculino específicamente, llega a estos niveles, es porque previamente ha pasado conductas que denotan que esto puede pasar. O sea, no es de la nada. No, para nada. Un agresor no mata a su víctima de la noche a la mañana. Un agresor empieza con una especie de maltrato muy sutil y a medida que va evolucionando el tiempo y que la situación no se aborda de la manera adecuada, entonces va acrecentando la dificultad en el maltrato. Eso es tipo otras sociedades. Para nosotros es una experiencia inédita. Por ejemplo, en Estados Unidos eso es frecuente. Todos los días. Como dice la compañera, el tirador. Pero, oye este dato. Katherine dice 2 cargadores. Yo diría otros 2 cargadores, porque él fue a recoger eso. Exacto. Para seguir. Eso ya tiene unas implicaciones, creo, mucho más profundas. Claro, porque hay una especie de planificación. ¿Qué pasa con el perfil de la persona, del hombre agresor, la mujer agresora? En este caso, como la estadística arrojan que es del mayor sexo femenino el agresor. Pasa que es una persona que no tiene estructuras de planificación y de autocontrol en su cerebro. Es una persona que no tiene empatía, es una persona que depende mucho, es una persona dependiente. Entonces, cuando siente que de alguna manera la situación se le está saliendo de su control, pierde todo tipo de cordura. Son personas que tienen pensamientos polarizados. O sea, es una persona donde tú no puedes llegar a un consenso. Por eso ustedes veían en las noticias que nos decían que habían personas que habían entrado, trataban de apaciguar la situación. Sin embargo, este hombre no prestaba atención porque hay un bloqueo. Estas personas tú no puedes consensuar con una persona que es un agresor y mucho menos a los niveles de lo que estamos hablando. Angie, ¿hay algún
perfil ya analizado de los agresores sexuales, de los agresores criminales en materia de violencia intrafamiliar, de violencia social en el país, del cual las autoridades puedan nutrirse y los psicólogos también, que pueda emitir algún tipo de alerta para orientar mujeres que son víctimas, vecinos que son víctimas de personas agresoras, porque en una comunidad donde hay una persona violenta que tiene además ataques de ira, no solamente está en peligro la residencia de la familia, está en peligro todo el que esté al lado. Completo. Y lo de este fin de semana lo confirma. Totalmente. Sabes que en ese sentido pasa algo, sí hay, para responder a tu pregunta, claro que sí hay un perfil científicamente comprobado de la persona agresora. ¿Qué pasa en este caso? Que el agresor es en un 90% es agresor dentro de la casa. Es una persona que socialmente tiene la capacidad de desenvolverse de una manera adecuada. Es un buen vecino, es cooperador, en su área de trabajo usualmente, estamos hablando de la generalidad porque hay sus excepciones, se comporta de una manera adecuada. Entonces distorsiona un poco y confunde un poco esa advertencia que pudiera tener las personas de su alrededor. O sea, luz de la calle y oscuridad de la casa. Totalmente, como porque fíjate que lo que lleva al agresor, lo que motiva al agresor, que es una motivación totalmente absurda, es la necesidad de controlar y de controlar aquello que yo entiendo que es mi propiedad. El agresor entiende totalmente que su pareja o sus parejas conyugales son de su propiedad. Y cuando de alguna manera esta persona quiere hacer uso de sus derechos y sus libertades, entonces el agresor se siente totalmente acorralado contra la pared y es cuando actúa de una manera visiblemente más violenta. Angie, hay unos datos que pudimos recoger del último informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, son datos del año pasado y que muestran, por ejemplo, este detalle, lo van a ver ustedes en pantalla, son los homicidios según la relación con la víctima entre enero y septiembre de 2020. Fíjate que según esta data de la Dirección General de la Policía Nacional, 60% de los homicidios se corresponden a situaciones familiares o se dan dentro de las familias. El 34% se corresponden a homicidios con las parejas y el 6% a las exparejas. ¿Qué está pasando con las relaciones intrafamiliares en la República Dominicana que están dando al traste con estos resultados de homicidio? Ayer decía Yulisa, el sábado fue la situación de Higüey. Ayer vimos una situación de un coronel de la policía que actuó también de manera violenta. Yo no sé cuántos impactos de bala tiene esa casa, aunque, y óiganme bien, señores de la Policía Nacional, aunque lo quieran ustedes ocultar, las imágenes hablan por sí solas. Así que no hay manera de investigar tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? También en una situación familiar. Nos enteramos de otro caso en el interior del país, de una relación de un suegro que también fue agredido por su familiar. ¿Qué está pasando con las familias? Mira, vuelvo y digo un poquito lo que dije ahorita. Está pasando exactamente lo que ha venido pasando. Lo único es que ahora se está evidenciando más porque hay medios que lo evidencian. Claro. Pero estamos hablando de que hay una ola enorme hace muchísimos años de hombres que no han sido adecuadamente abordados con la situación violenta que presentan y con su perfil violento. No estoy hablando, y con esto no quiero de ninguna manera que se entienda que se justifica que el agresor tiene una condición de enfermedad y por eso agrede. Lo que estoy diciendo es que si de alguna manera como Estado, como sociedad, esto puede detectarse a tiempo y puede darse la ayuda oportuna tanto al agresor como a las víctimas, estos casos cada vez fueran más menores, no creciendo como están ahora. Angie. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado un abordaje totalmente incorrecto, mediocre, mediocre desde el Estado. Bueno, y no sé si desde la sociedad y de la familia. El tirador de Higüey había herido a otra persona de bala en el 2014. Sí. Es decir, que hay un antecedente. Entonces, no sé en este tipo de casos si no hubo un seguimiento, si ese simple hecho, aunque era una persona violenta, consuetudinaria, el simple hecho del 14 debió ameritar algún abordaje médico, científico. Totalmente. Bueno, ya lo que usted me está planteando sale un poquito de mi tema de expertise. Sin embargo, le puedo decir, si estos casos
los casos aislados, no casos tan aparatosos como estos, fueran abordados desde un punto de vista no tan solo legal, sino también desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico, y se le diera, como usted menciona, un seguimiento oportuno, entonces se le puedo garantizar que las cifras que estuvieron mencionando, que mencionó Catherine, hubiesen bajado muchísimo. El tema aquí es que podamos entender que los agresores no tienen una condición que justifican su acción. El tema aquí es que los agresores son personas con una estructura cerebral con condiciones que le llevan a hacerlo sin que estas condiciones lo justifiquen. O sea, son personas que tienen una situación de su lóbulo frontal no está funcionando bien porque hay una situación de crianza que lo lleva a eso. No sé si me estoy dando a entender, o sea, cuando digo abordaje no quiero que se vea como que estoy diciendo que son enfermos, no son enfermos. Es una construcción. Exactamente, tienen una construcción errada de lo que es el sentido de propiedad. ¿Cómo podemos trabajar para el cambio de ese tipo de conducta? Porque es una conducta. Nadie nace siendo violento, ni agresivo, ni con ataques de ira, ni con sensación de pertenencia de la persona que tiene al lado. Totalmente, totalmente. Mira, tenemos que trabajar desde el seno familiar. Tenemos que trabajar haciendo unas campañas de concientización que muchas se han hecho y están muy bien. Ahora, ¿qué pasa después que se apagan las luces y las campañas no se ven? ¿Qué seguimiento se le está dando a las familias? ¿Qué seguimiento se le está dando a los casos que llegan a fiscalía? Ok, aquí hay programas muy, muy buenos, tanto para la víctima como para el agresor y su incorporación en la sociedad. Sin embargo, no hay un seguimiento real. O sea, porque esta persona, por ejemplo, que hace un tiempo dio un tiro a alguien, tenía todavía una pistola. O sea, ¿qué pasó? Que no se retiró ese permiso. O sea, son muchas situaciones. ¿Qué más podemos hacer? Hay una sociedad que si no es feminista, entonces es machista. Que nos hablamos y discutimos sobre la igualdad o la equidad. Entonces, en lo que estamos definiendo teorías, realmente es un espacio que se queda vacío. Esto no es de igualdad o de equidad. En el tema de las contradicciones nos quedamos sin solución. Sin solución. Entonces, Angie, y viéndolo desde el punto de vista ya muy individual, sí, hay quienes apuestan a que la construcción de la sociedad en gran medida pasa por el cambio del individuo, esa construcción que posteriormente se convierte en grupo, en colectivo. Individualmente, casi siempre escuchamos versiones de madres, de vecinos, no, él nunca había sido violento. ¿Cómo podemos identificar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, elementos que pueden ser pequeñas alertas de que hay algo que no va bien y que estamos a tiempo de mejorar para no solamente crear un entorno familiar más seguro, más sano, sino también un grueso, una colectividad más ajustada a los derechos y a los valores? Totalmente, ahí nos vamos a mencionar así, a manejable el perfil del agresor. Una persona que no puedas de alguna manera hablar y que esa persona entienda tu punto de vista, estoy hablando de manera muy llana para que podamos todos entender, no entienda tu punto de vista y no tenga la capacidad de llegar a un consenso, o sea, que no respete tu opinión, es una voz de alerta. Una persona que no entienda tus derechos y respete tu derecho a tu libertad de decidir, también es una voz de alerta. Una persona que quiera hacerse indispensable en tu vida y quiera de alguna manera poner de lado la capacidad que tú tienes para realizar tus actividades, es una voz de alerta también. ¿Qué puede hacer una persona con pensamientos polarizados, también? ¿Qué puede hacer una posible víctima? Las mujeres sabemos cuando somos posibles víctimas. Una persona que recibe maltrato constante es una víctima presente, pero puede ser una víctima en peligro más adelante. Un hombre que no acepta que hay una ruptura, que hay una situación que necesita una distancia, que necesita una división o simplemente una separación permanente y que intenta el acercamiento de manera violenta, es una persona que te pone en peligro. Sin embargo, en los dos casos de ayer, ambas mujeres estuvieron cerca de sus agresores en el día final, agresores que iban armados, uno de ellos con granadas y bombas lacrimógenas, otro con 2 peines de 33 disparos. El otro tenía 40 tiros disponibles. ¿Para qué conversación de reconciliación lleva un armamento como ese? Sin embargo, las víctimas, una de ellas estuvo de acuerdo en tener una reunión para conversar.
No sabemos si bajo presión, si de manera consensuada, si lo hace por miedo, por evitar tal vez algo que al final no termine evitando nada. Pero ¿de qué manera una mujer que se sabe que ha sido maltratada, que ha sido víctima, que está ante una persona que posiblemente podría ser peligrosa, puede disuadir esa reunión última donde te dicen, bueno, sí, está bien, si tú no quieres, no quieres, esta es nuestra última reunión, etcétera? ¿Cuáles pueden ser las alertas de esa famosa última reunión? ¿Qué pasa con las últimas reuniones? Usualmente siempre pasa eso. Pasa que la capacidad que se desarrolla dentro de la relación de parte del agresor a la víctima es enorme. Recuerda que es un trabajo que se va dando en el tiempo, no es de un momento a otro. Entonces, el agresor logra tener cierto control, inclusive en la decisión de la víctima. Y no podemos olvidar que existe lo que es el síndrome de la mujer maltratada, y el círculo de la violencia, donde la mujer justifica hasta los últimos momentos la conducta de su agresor, porque así el agresor se lo hace ver. El agresor es un manipulador, señores. Y mientras más tiempo esta persona dura en esa relación, claro, pues el nivel de manipulación es enorme y ella se lo cree. Y se lo puede creer. Y puede poner el agresor inclusive la pistola en la mesa y ya eso es una señal de sugestión que no le va a permitir a esta persona decir lo que realmente necesita decir en ese momento. Mucho menos negarse a un encuentro o a un último encuentro. Gracias, Angie. Para nosotros ha sido un placer. Esperamos tenerte más adelante aquí porque este es un tema que hay que hablarlo de manera recurrente y ojalá no sea porque más casos ocurran, aunque uno sabe que posiblemente pueda ser así. Ha sido Angie Santana, psicóloga forense, especialista en intervención psicosocial, que ha estado con nosotros hablando sobre casos de violencia culminados en tragedia.